Eh, y, dura- y también durante la lectura comunitaria de la Biblia, los participantes pueden discutir diferentes interpretaciones de los textos. Esto puede ayudar a ampliar la comprensión de cada individuo y también promover un diálogo constructivo sobre las enseñanzas bíblicas. Además de analizar los textos bíblicos en un contexto histórico y teológico, también la lectura comunitaria de la Biblia puede se enfoca en cómo aplicar los principios y enseñanzas bíblicas a la vida cotidiana, a la realidad. Siempre, el punto de partida de la teología de la liberación es la realidad. Esa palabra es la palabra clave en la teología de la liberación, la realidad. El punto de partida de cualquier pensamiento libertador cristiano en la teología de la liberación, el punto de partida siempre es la realidad local. Por ejemplo, en Guayaquil, el punto de partida de nuestras acciones, de, 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 de la gente que está comprometida con la línea de pensamiento de la teología de la liberación, el punto de partida siempre es la realidad en Guayaquil. Los hermanos en Canadá, el punto de partida es la realidad en la provincia que ellos viven, ¿me entiendes? Siempre el punto de partida es la realidad, estudiar la realidad y trabajar desde la realidad. Em, Así que se enfoca la teología de la liberación eh, a los principios y enseñanzas bíblicas, a la vida cotidiana. El punto de partida es la realidad. Eso incluye discusiones, algunas veces sobre la ética, la moralidad, las relaciones interpersonales y otros temas relevantes. Y al unir a personas con diferentes antecedentes culturales y diferentes experiencias de vida y diferentes tradiciones teológicas, la lectura comunitaria de la Biblia puede enriquecerse con una variedad de perspectivas. Esto puede ayudar también a evitar interpretaciones sesgadas y promover un entendimiento más completo de los textos bíblicos. Y también hemos dicho que la oración y la reflexión es parte integral de la lectura comunitaria. ¿Ya? Porque la lectura comunitaria de la Biblia no solo implica el estudio intelectual de los textos, sino también momentos de oración y reflexión. Estos momentos pueden ayudar a los participantes a conectarse espiritualmente, si podemos decir esto, con los mensajes de la Biblia. Les ayuda también a discernir cómo pueden aplicarlos en sus propias vidas. Así que, como yo le digo que la lectura comunitaria de la Biblia es una práctica significativa de la teología de la liberación. Es una práctica que promueve el estudio bíblico, promueve la reflexión, promueve la aplicación de las enseñanzas bíblicas en un contexto comunitario real, porque el punto de partida es la realidad. Eso también fomenta el crecimiento espiritual de los grupos que van a formar estas comunidades de lectura bíblica. Eh, Ahora sí podemos comenzar el tema de manera más profunda, ¿ya? ¿Qué es la teología de la liberación? ¿De dónde viene? ¿Qué hacemos? ¿Por qué hay polémica? Mucha polémica, mucha discusión sobre la teología de la liberación. Así que, hermano Miguel, se puede, sí, está bien. Ok.
Aquí me dice aceptar, aceptar qué. Bueno, definición, definición de la teología de la liberación. Teología de la liberación es un enfoque teológico que busca la justicia social, inspirado en la lucha contra la opresión. Combina la fe con la acción para promover la equidad y la dignidad humana. Vamos al siguiente diapositiva. Em, quiero hablarles primero sobre los orígenes de la teología de la liberación. La teología de la liberación surge en Latinoamérica, pero no se limita en Latinoamérica, porque es un error muy grave si pensamos que la teología de la liberación se quedó en Latinoamérica. La teología de la liberación ahora es un dominio internacional para todo el mundo. La teología de la liberación invadió los hermanos cristianos católicos en la India, porque hay mucha pobreza en la India, así que los hermanos católicos en la India se sintieron muy identificados con lo que dice la teología de la liberación. Por eso ahora, por ejemplo, el jefe de la congregación del carisma claretiano mundial es un sacerdote indio. También en las comunidades católicas en China, también en Europa, especialmente en España. Así que es un movimiento, una teología que afectó a todo el mundo, pero surgió en Latinoamérica en la década de los 60 y las 70 en un contexto de profundos cambios sociales, políticos, cambios económicos, porque también tenemos que ver cuándo surgió la teología de la liberación y dónde y por qué. Tenemos que siempre, el, el, la palabra clave es la realidad. ¿Por qué surgió la teología de la liberación? ¿Por qué fue necesario que Gustavo Gutiérrez, el padre Gustavo Gutiérrez, escribe un libro, se llama La teología de la liberación? ¿Cuál es la justificación de eso? La justificación es la pobreza, la injusticia, la opresión. Estos eran realidades y siguen realidades palpables para millones de personas en Latinoamérica, en todo el mundo, en África, en la India, en todo el mundo. Muchos teólogos católicos se sintieron compelidos a abordar estas cuestiones desde una perspectiva teológica. Uno de los precursores importantes de este corriente fue el padre Gustavo Gutiérrez, pero hay otros sacerdotes. Se hizo famoso el padre Gustavo Gutiérrez porque él es quien escribió el libro que se llama La Teología de la Liberación, Perspectivas. Y este libro sentó las bases para el movimiento teológico de la teología de la liberación. Y hay fundamentos de la teología de la liberación, hay principios fundamentales de la teología de la liberación, porque la teología de la liberación se fundamenta en varios principios centrales. Primero, y antes de nada, la opción preferencial por los pobres, inspirada en la enseñanza social de la Iglesia Católica. Esta opción implica tomar partido por los más marginados y vulnerables de la sociedad. Siguiendo el ejemplo de quién? Siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Porque Jesucristo es quien se identificó con los más necesitados. También un principio central de la teología de la liberación es la análisis socioeconómico, porque la teología de la liberación busca entender las causas estructurales de la pobreza y la opresión.
examinando, claro que examinando las dinámicas del poder de cada época y los sistemas económicos que perpetúan la desigualdad. Si el padre Gustavo Gutiérrez va a escribir hoy día, en 2024, la teología de la liberación, iba a hacer análisis socioeconómico muy diferente de lo que hizo en el libro del 71, porque él mismo dijo, el punto de partida es la realidad. En el libro Teología de la Liberación, es muy recomendado para leerlo, y vas a encontrar que el análisis socioeconómico es análisis socioeconómico de la época, de los 70s y los 60s. Pero hoy día hay otro análisis socioeconómico. Quiero decirte que es más opresor y más pobreza y más opresión. La situación es peor ahora. Y de allí surge la importancia de la teología de la liberación hoy día. Porque también uno de los principios es la liberación integral, en el sentido que no se trata solo de liberación espiritual, sino también de liberación material y social, porque nosotros no podemos hablar de la Biblia con barriga vacía, ¿sí o no? Nosotros no podemos hacer nuestras actividades espirituales con barriga vacía. Tenemos que comer para que podamos seguir. Así que esta palabra de que tenemos que comer para que podamos seguir y crecer espiritualmente es el fundamento de la teología de la liberación. También la teología de la liberación es un camino para la salvación, porque la salvación se entiende como un proceso que involucra la transformación de las estructuras injustas que oprimen a las personas. Tenemos también como un principio de la teología de la liberación la acción transformadora, que la teología de la liberación no es solo una teoría, sino que implica un compromiso activo con la justicia social y con la solidaridad. Y los creyentes católicos están llamados a involucrarse en la lucha por un mundo más justo y equitativo. Sí o sí, porque si la situación va a seguir así, el rico es más rico y el pobre es más pobre, eh, muchas cosas se van a ser peores. Eh, de estos principios principales surgieron las críticas y las controversias, que la teología de la liberación no ha estado extinta de críticas y controversias, ¿no? Algunos han cuestionado su supuesta politización del evangelio, argumentando que la iglesia no debería involucrarse en cuestiones políticas. Otros sacerdotes y otros teólogos han expresado sus preocupaciones, entre comillas, sobre posibles influencias marxistas en la teología de la liberación, aunque sus defensores de la teología de la liberación, los defensores de la teología de la liberación, y todos nosotros, eh, hemos sostenido que el enfoque de la teología de la liberación es principalmente cristo-céntrico. El enfoque de la teología de la liberación es Cristo, cristo-céntrico. Jesucristo es el primero que optó por los pobres. Él es que dejó los ricos y fue a convivir con los marginados. Así que el centro de la teología de la liberación es Cristo. Y toda la teología de la liberación está basada en la enseñanza social de la iglesia. Así que me parece muy indignante
que sale un sacerdote y dice es que la teología de la liberación tiene influencia marxista. Eh, una vez que yo escucho eso de la influencia marxista, entonces yo entiendo directamente que esta persona nunca ha leído el libro de la teología de la liberación del padre Gustavo Gutiérrez, porque el padre Gustavo Gutiérrez no mencionó nada sobre los marxistas, ni el análisis marxista, ni nada de esto. Él hizo un análisis socioeconómico, pero nunca mencionó las palabras marxistas. Pero la tradición de la época y hasta ahora, en algunas comunidades, en algunos países, que una vez que está hablando de los pobres, marxista. ¿Qué pasa? Entonces, antes de Karl Marx, nadie habló de los pobres, nadie optó por los pobres, la iglesia no optaba por los pobres, la iglesia no ayudaba a los marginados antes de Marx. Entonces, me parece muy indignante que unas personas hablan de esto. Y yo voy a mencionar lo que pasó con las guerrillas que después se identificaron con, lamentablemente, con sacerdotes en Centroamérica de manera más precisa. Y esto no es la teología de la liberación. El sacerdote que lleva armas o el obispo que lleva armas o que ayuda a unos ateos, comunistas, marxistas, guerrillas, eso no es teología de la liberación. Eso podemos darle otro nombre, pero esto no es teología de la liberación. Le estoy hablando a ustedes la teología de la liberación que se enseña en las universidades, la teología de la liberación como la escribió el padre Gustavo Gutiérrez. La teología de la liberación en el mundo contemporáneo, que a pesar de las críticas, la teología de la liberación sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. En un momento en que la desigualdad global está en aumento y persisten formas de opresión, de explotación, que no vamos a contratar a nadie, sino vamos a pagarte por hora, como la consulta popular que va a hacer en el Ecuador, que ya no vamos a contratar a nadie, vamos a pagarte por hora para esa, esto es la explotación en sí. Esto es la opresión capitalista en sí. La voz profética de esta corriente teológica que se llama la liberación sigue siendo crucial en el mundo contemporáneo por esto. Además, la preocupación por el medio ambiente y el cambio climático ha llevado a una expansión de la teología de la liberación para incluir una dimensión ecológica conocida como ecoteología, que es parte de la teología de la liberación. Así que la teología de la liberación representa un llamado urgente a la acción en nombre de la justicia y solidaridad. Al desafiar las estructuras de poder, que son estructuras injustas, y abogar por los derechos de los pobres y marginados, esta corriente teológica nos recuerda la centralidad de la opción preferencial por los pobres en el mensaje evangélico. Porque como católicos estamos llamados a comprometernos con la lucha por un mundo más justo, un mundo más humano, inspirados por la visión de la teología de la liberación. Eh, este movimiento teológico ha tenido un impacto significativo, hermanos, en la comprensión de la fe desde una perspectiva de justicia social. Eh, Surgió en Latinoamérica, pero se hizo global.
pero surgió en Latinoamérica como respuesta a las condiciones de pobreza, a las condiciones de injusticia, a las condiciones de la opresión que afectaban a millones de personas en la región. Así que la teología de la liberación ha desarrollado una serie de principios fundamentales que hemos mencionado, y estos principios fundamentales guiaron la reflexión y la acción. ¿Bien? La opción preferencial por los pobres. Este principio de la opción preferencial por los pobres es central en la teología de la liberación y es central en el Evangelio. Antes de nada, el que hizo opción preferencial por los pobres es Jesucristo. Así que estamos inspirados en la enseñanza social de la Iglesia Católica. Este principio reconoce la dignidad intrínseca de cada persona, especialmente de aquellos que son marginados y oprimidos. Jesucristo mismo se identificó con los más necesitados y su ministerio estuvo caracterizado por su cercanía a los pobres, su cercanía a los enfermos, a los excluidos de la sociedad. Así que la opción preferencial por los pobres no significa despreciar a otros grupos sociales, sino reconocer que en la lucha por la justicia y la liberación es crucial priorizar a aquellos que sufren las mayores injusticias. Esto implica no solo una solidaridad sentimental, sino un compromiso, estoy hablando de un compromiso activo en la transformación de las estructuras sociales y económicas que perpetúan la pobreza y la desigualdad. Tenemos que hacer análisis socioeconómico contemporáneo que sostiene, que sostiene las realidades sociales y económicas que se encuentran. Por lo tanto, es fundamental también, hermanos, realizar un análisis socioeconómico para comprender las causas profundas de la pobreza y la opresión. Este análisis revela las dinámicas de poder y los sistemas económicos que generan y mantienen la desigualdad. Uno de ellos es el sistema bancario actual, así como las injusticias estructurales que afectan a los más vulnerables. Desde esta perspectiva, la pobreza no se ve simplemente como un problema individual, porque la pobreza no es un problema individual, no es un resultado de la falta de esfuerzo personal, no. La pobreza es resultado de relaciones sociales injustas, es resultado de estructuras económicas que benefician a unos pocos a expensas de muchos. Este enfoque invita a una reflexión crítica sobre las políticas económicas y sociales, así como a la búsqueda de alternativas que promueven la justicia y la equidad. Estamos buscando alternativa. Por eso el padre Gustavo Gutiérrez en el libro de Teología de la Liberación y dice es teología alternativa, porque ya hemos llegado a un camino cerrado. Entonces tenemos que hacer una teología alternativa, una teología que abre camino, porque ya el camino está cerrado. La teología de la liberación aboga por una liberación integral. No se limita en lo espiritual, como hemos dicho, sino que también incluye aspectos materiales y sociales. Y la salvación se entiende como un proceso que implica la transformación tanto de las personas como de las estructuras que las rodean. Esta visión holística, universal,
de la liberación reconoce la interacción entre lo espiritual y lo material. ¿Recuerdan? Siempre recuerdan que con barriga vacía no podemos trabajar, no podemos reunirnos, no podemos avanzar. Por eso estamos en busca de la realización plena del ser humano en todas sus dimensiones espirituales y materiales. La liberación integral también implica superar cualquier forma de opresión, opresión económica, opresión política, opresión cultural, opresión social. Todo eso se trata de un llamado a construir un mundo, o por lo menos un, un sistema local en cada país, donde todas las personas pueden vivir con dignidad y tener acceso a los recursos necesarios para desarrollarse plenamente como seres humanos. Esto requiere un compromiso, un compromiso continuo con la justicia y la solidaridad. Un compromiso de nosotros como laicos, no solo de los sacerdotes, pero un compromiso laical también de parte de nosotros, con la justicia, con la solidaridad, con la promoción de la participación activa de los marginados en la transformación de su propia realidad. La palabra clave es la realidad. Estamos estudiando la realidad no para mantenerla, sino para cambiarla. La teología de la liberación enfatiza en este punto, enfatiza la importancia de la acción transformadora en la búsqueda de que no es suficiente reflexionar teóricamente sobre los problemas sociales, sino que es necesario comprometerse activamente en la lucha por un mundo más justo y equitativo. Equitativo en el significado que tenemos que dar oportunidades de igualdad para todos. Y si vamos a dar preferencia, la preferencia sería para los pobres, para que no se queden atrás. Recuerden que somos una iglesia sinodal. La iglesia católica es una iglesia sinodal. Una iglesia sinodal, la sinodalidad significa caminar juntos. Nadie se queda atrás. Para realizar esta visión de la iglesia católica, que somos una iglesia sinodal, una iglesia peregrina, una iglesia donde caminamos juntos, no podemos dejar atrás a unas personas porque son marginados. También tenemos que ayudarles. Para ayudarles tenemos que darles una opción preferencial. Esta acción puede tener diversas formas, incluyendo la organización comunitaria, la defensa de los derechos humanos, participación política de los marginados, promoción de políticas públicas orientadas hacia el bien común. La acción transformadora esta también implica trabajar en solidaridad con otros movimientos. Eh, Así que la teología de la liberación reconoce que todas estas luchas son interconectadas y que la solidaridad entre diferentes sectores de la sociedad es fundamental para lograr un cambio significativo. Además, esta acción transformadora debe estar inspirada por los valores del Evangelio, especialmente el amor, la justicia, la compasión hacia los más vulnerables, y por eso se han inventado la lectura comunitaria de la Biblia, para que tengamos una acción inspirada por los valores del Evangelio. Eh,
Los principios fundamentales de la teología de la liberación nos invitan a reflexionar sobre el papel de la fe en la lucha por la justicia. La opción preferencial por los pobres, el análisis socioeconómico, la liberación integral, la acción transformadora. Estas cuatro son los pilares sobre los cuales se construye esta corriente teológica y continúan siendo relevantes en el mundo contemporáneo. Y como creyentes católicos, estamos llamados a ser comprometidos con la construcción de una sociedad, de una comunidad más justa, más solidaria, donde todas las personas pueden vivir con dignidad y plenitud. La teología de la liberación nos desafía a poner en práctica los valores del Evangelio. Y por eso hay muchos que atacan la teología de la liberación, porque es más fácil hablar del amor de Jesucristo, que Jesucristo amó a todo el mundo. Pero lo más difícil es aplicar este amor. Lo más difícil es aplicar este amor dando opción preferencial para los pobres y los marginados. Pero no, ellos quieren estar en los templos hablando del amor y la gente está fuera muriendo de hambre. No, no. Esto no es valor del Evangelio. El valor del Evangelio es poner en práctica los valores del Evangelio en nuestra vida diaria, en la cotidianidad. Tenemos que cuestionar las injusticias que nos rodean. Tenemos que trabajar por la transformación de nuestra sociedad hacia una mayor justicia y equidad. Así que la raíz de la teología de la liberación se encuentra en la enseñanza bíblica y en la tradición moral de la iglesia. Y tenemos que entender eso y aprenderlo muy bien. La raíz de la teología de la liberación es la enseñanza bíblica y la tradición moral de la iglesia. Desde los tiempos del Antiguo Testamento encontramos mandatos de justicia social y de solidaridad con los más vulnerables, como los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Jesucristo mismo predicó el amor al prójimo y la preocupación por los pobres, por los enfermos, por los marginados. En los primeros siglos del cristianismo, hermanos, los padres de la iglesia, como San Agustín, como San Juan Crisóstomo, desarrollaron una ética social basada en estos principios. Sin embargo, la teología de la liberación la conocemos hoy en día, comenzó a tomar forma en el siglo XIX, pero me repito, quien escribió el libro es el padre Gustavo Gutiérrez en el siglo XX, 1971. Pero esto Queda comenzó, un minuto, hermano, queda un minuto. Nos conectamos al mismo enlace. sí está bien, pero hermano, comenzamos la nueva con la canción, bro. Comenzamos la nueva reunión con la canción, por favor.